noches, ¿cómo les va? Domingo 19 de enero de 2020, como se llama este programa. 2020 más que una decisión, una coproducción de El Líbero y TV+. Son las 10 de la noche en punto y estamos iniciando completamente en vivo esta edición en una semana, déjenme decirles, marcada probablemente por la encuesta CEP, que ahí trajo un balde de agua fría, de agua gélida, sobre prácticamente toda la clase política. Y otro tema muy importante que tiene que ver con la propuesta de reforma de pensiones que hizo el gobierno esta semana. Estos dos temas, los dos grandes temas, dos grandes nudos de la semana, los vamos a estar tratando aquí esta noche con invitados realmente de muy buen nivel. Como siempre, están con nosotros Silvia Izaguirre. Silvia, que no, la semana pasada no había estado con nosotros, así que le damos la welcome back, la bienvenida. Viene de muy lejos, además. Viene de muy lejos, estuvo en la India. Y Max Colodro, muy buenas noches. Y ustedes ya los vieron. Junto a nosotros están Ricardo González, que es el encargado de la encuesta CEP. Probablemente ustedes lo vieron en todos los noticieros esta semana, lo vieron ahí en vivo dando los resultados de la encuesta CEP. Y también está con nosotros Roberto Isakson de CADEM, a quien todos los domingos los citamos porque ellos hacen esta encuesta semanal que va marcando el pulso de la crisis. Así que nada mejor, un lujo tener a estos dos personajes con nosotros para hablar de esta semana donde el tema de encuestas fue tan relevante. Yo, si ustedes me permiten, voy a leer un WhatsApp que llegó a un grupo, a lo mejor a ustedes también le llegó a alguno de los grupos que yo tengo, y dice, a propósito de la encuesta CEP, el 3% le pide la renuncia al del 6%. El 93% no le cree ni al 3% ni al del 6%. Pero el 3% y el 6%, que juntos hacen el 9%, dicen que cada uno representa al 100%. Es de alguna manera, está lleno de ironía y de sarcasmo, pero la verdad es que con esos números, con 6% de aprobación del presidente, 3% el Poder Legislativo, 2% los políticos, casi que cuesta tomárselo así tan en serio. Vamos a tratar de no deprimirnos. Ricardo González, ¿cómo te va? ¿Cómo estuvo esta encuesta CEP? Tú mismo ahí nos decías que nunca había visto una cosa igual. Pasado ya 48 horas, 72 horas, algunos días desde que diste, ¿te ha cambiado un poco la percepción? ¿Cuál ha sido lo que te ha tocado recibir en estos días? No, yo sigo sorprendido por la dureza de las cifras. Las cifras son bastante negativas y si bien es cierto, mucho de esto ya lo conocíamos, lo habíamos visto en otras encuestas y veníamos mucho rato hablando de la crisis de confianza, de que las personas en general tendían a desconfiar del Congreso, los partidos políticos. Esta discusión al menos lleva 10 años, pero en la discusión académica llevaba mucho más tiempo. Pero aún así es sorprendente llegar a los niveles a los que hemos llegado. O sea, lo que tú decías, 2% de personas que dicen confiar en los partidos políticos, que eso es margen de error, es decir, nadie hoy día confía en los partidos políticos, donde estamos en una democracia representativa, donde los partidos son el vaso comunicante entre la población y las instituciones como modo de procesar esas demandas, y eso hoy día, lo que muestra la cifra de la encuesta, está completamente roto. Ahora, hay noticias positivas y tampoco me canso de enfatizar esto, la valoración por la democracia, que crece respecto a cómo lo habíamos medido 2 años atrás. Vemos hoy día 2 de cada 3 adultos en Chile está comprometido con la democracia como idea, pero pareciera ser que los chilenos quieren otra forma de democracia. Roberto Isakson, esta semana diste una entrevista en El Líbero precisamente, donde el título era bien impactante. La verdad es que son cosas que quizás uno intuye, pero cuando ya te las ponen por escrito es más complejo. Tú decías que hay 1/3 de los chilenos, el 30% de los chilenos, un poco más del 30% de los chilenos, que valida la violencia. ¿Eso cómo se construye ese número que tú me dices o que tú dijiste ahí en la entrevista, que esto tú lo fuiste, se fueron dando cuenta durante el tiempo desde que comenzó el estallido? Bueno, yo creo que efectivamente esa es la gran novedad de post-18 de octubre. O sea, la encuesta del CEP es como para mí la guinda de la torta, una torta que se venía construyendo a lo largo de los años, que se profundizó mucho después del 18 de octubre. Los números no son muy distintos a lo que nosotros vamos mostrando semana a semana, pero lo realmente novedoso de esta crisis es
que se vuelve a validar la violencia como un mecanismo para conseguir cambios políticos y sociales y económicos en Chile. Nosotros lo hemos medido de distintas maneras, hemos tratado de aproximarnos a la violencia, incluso no solo desde la encuesta, sino que también con un trabajo cualitativo muy profundo. Hemos estado acompañando las marchas, hemos conversado con gente que apoya las movilizaciones y gente que no apoya las movilizaciones, incluso hemos logrado entrevistar encapuchados para conocer su diagnóstico. Y lo que uno ve en las encuestas al final, creo que también el CEP tiene algunas que dan cuenta de eso. Digamos que hoy día hay un tercio de chilenos que sí cree que la violencia hoy día es un camino para conseguir esos cambios y que quizás no hay otro. Ahora, lo interesante que hay detrás de esa validación de la violencia es la diferencia generacional, que quizás efectivamente es el gran cambio que va a venir hacia adelante y el gran cambio que va a empujar a la política hacia adelante. 5, 6 de cada 10 jóvenes validan hoy día la violencia, algún tipo de violencia. Y en cambio, por ejemplo, 1,5 a mayores de 55 años lo hace. O sea, hay una diferencia generacional muy significativa. Esta brecha que se habla hoy día. Y hay una brecha muy profunda. Entre jóvenes y adultos. Silvia Izaguirre. Sí, yo les quería preguntar a los dos, justamente sobre la brecha generacional. Hay un tercio de la gente que valida la violencia, pero hay un 70% que no la valida y me parece que es muy valioso eso. También hay un porcentaje amplio que está por los acuerdos y quiere la democracia. Y en este 30% que valida la violencia, lo que se observa es que son mayoritariamente los jóvenes los que van por ese camino versus los mayores. Pero yo quería preguntarle a los dos si este nuevo fenómeno que hemos visto aparece nuevo porque lo hemos preguntado recientemente o ya venía manifestándose en encuestas anteriores, porque hemos tenido una historia de movimientos bastante violentos en la juventud desde la época de los pingüinos del 2006, movimiento estudiantil, de verdad, lo que pasó en el Instituto Nacional el año pasado. Yo quería preguntarle si es un fenómeno nuevo o ustedes creen que esto se viene sedimentando hace un tiempo ya atrás. Sí, en el caso de las encuestas que realizamos en el CEP, nosotros ya habíamos detectado esto en encuestas que hicimos el 2008, el 2010, 2012, en el marco de un proyecto en el que participaron diversos centros de estudio, y entre ellos el CEP, por cierto, donde veíamos que los jóvenes estaban más comprometidos por formas no convencionales de participación, no institucionales le llamábamos en el contexto de esa investigación. Y claro, mucho de ello se debía precisamente a esta cuestión generacional, donde veíamos que en particular los jóvenes que se habían socializado después de la dictadura, es decir, desde los 90 en adelante, que por cierto son los más educados, la generación más educada respecto de toda la vida, que crecieron siempre, en el contexto de afluencia material más alto en la historia de nuestro país, que está en esto, y está en esto porque más allá de que, y de nuevo una noticia muy positiva de esto es que los jóvenes están más comprometidos con la democracia, lo valoran mucho más en los datos que nosotros presentamos en esta semana. Entonces eso también te dice algo, que estas formas, llamémosle tradicionales de representar, por ejemplo a través del voto y todo, para esa generación están agotadas, no sirven para lograr el cambio social. Y por lo tanto ellos creen que a partir de estas otras formas están logrando eso y además todo lo que ha ocurrido a partir del 18 de octubre en algún sentido confirma eso. Ahora, a ver, es cierto que en el fondo más o menos en las distintas preguntas que uno ve, el 3 de cada 10 valida la violencia, pero por ejemplo nosotros hemos medido el nivel de acuerdo con funar a un político, lo hemos visto en la Beatriz Sánchez, en Boric, en otro, 60% de acuerdo con funar a un político. Claro, que 40 no lo consideran violento, claro, sabemos que es violento. De acuerdo, pero de nuevo son distintas manifestaciones de la violencia. Y ahí hay diferencia generacional. Hay diferencia generacional porque llega a casi 8 de cada 10 jóvenes, caen los mayores de 55, el 40% está de acuerdo con el que baila pasa. O sea, luego, en la encuesta del CEP, el 60% está en desacuerdo con que Carabineros pueda usar lacrimógenas, o 70% de las lacrimógenas, pero no solo eso, a mí me preocupa mucho más el 60% que dice que está en desacuerdo con el uso de la fuerza frente a un hecho en una manifestación violenta. O sea, hoy día Carabineros no tiene la legitimidad para poder mantener el control del orden público. Para hacer nada. Y luego, y esto a propósito también de la caída de la delincuencia de las prioridades, en la encuesta del CEP sobre las prioridades, porque finalmente cae la delincuencia, pero claro, como el CEP no tiene la dimensión orden público, que también ha perdido mucha relevancia. O sea, la misma encuesta del CEP lo muestra, la caída de la fuerza del concepto de orden público como valoración es muy significativo. Entonces, efectivamente, mira, nosotros hace más de 2 años estamos haciendo un estudio que se llama El Chile que Viene, que estaba más pensado en el mundo de los consumidores. ¿Por qué? Porque ya nos dábamos cuenta que desde el consumo estaban presentando diferencias muy significativas, desde los incluso menores de 13 a 18 años con respecto a los mayores de 55 años, y uno lo que busca es identificar ciertas tendencias que
cambian Chile. O sea, por ejemplo, el uso de la tecnología. El uso de la tecnología es algo que viene muy empujado desde los menores, pero que hoy día los mayores de 55 años están todos en YouTube, están todos en Google, están todos usando Snapchat. ¿Para qué WhatsApp? No, el WhatsApp es una cuestión transversal. De hecho, nosotros acabamos de hacer una encuesta la semana pasada donde Facebook fue el principal medio o plataforma utilizada para seguir esta crisis. Sobre la televisión, que eso es algo que estábamos viendo ya en Estados Unidos, pero que ya hoy día en Chile se empieza a hacer una realidad. Entonces, si nosotros además sabemos que las fake news vuelan por Facebook, tenemos un problema grave. Entonces, y no hay quien las controle mucho, ¿ah? No, pues no hay control. Entonces, esto se vuelve un problema súper complejo hacia adelante, digamos. Max. A mí una de las cosas que más me llamó la atención de la encuesta del CEP, y lo comentábamos antes de entrar, es que siento que en esta encuesta se me apareció un país moderado que yo al menos desde el 18 de octubre no había visto. Un país que mayoritariamente está por los acuerdos, en contra de la polarización, es decir, en contra de que los políticos privilegien sus propias opiniones personales o del sector y privilegien los acuerdos. Como decías tú, un sector muy mayoritario de la ciudadanía que revaloriza todavía con más fuerza en este escenario la democracia, un sector importante que cuestiona las formas más violentas de expresión. Y lo que más me llamó la atención al final del día es, y también te lo preguntaba antes de entrar, este país que se siente satisfecho. Un 70% de los chilenos en esta encuesta dice que se siente satisfecho y uno dice, ¿cómo en una crisis que se supone que es la expresión de un malestar, uno descubre a un 70% de los chilenos satisfecho con su vida y además satisfecho el 70% con su trabajo, con su mundo, con sus relaciones laborales, con su vida laboral, es decir, con aquel mundo, con aquella vida que le provee sus ingresos? Entonces, me gustaría ver cómo se explica eso. Claro, ¿Cómo se explica eso? Hay contradicciones, ¿no? Claro, más bien este malestar del que se hablaba en las manifestaciones se refiere más bien a problemas específicos que ya conocíamos desde hace mucho tiempo. Sí, el problema de las pensiones no nació el 18 de octubre, era un problema que viene de mucho antes, lo mismo con la salud, lo mismo con la educación. Entonces, mucho de esta visión de que las cosas están mal es una visión que se construye a partir de la información que fluye respecto de los problemas que tienen las personas. Y claro, yo no estoy desconociendo de que hay problemas. Y por cierto, muchas de estas personas que se sienten satisfechos con lo logrado son personas que también tienen problemas y quieren y demandan soluciones rápidas a esos problemas. Pero eso no quiere decir de que existe una profunda insatisfacción que de alguna manera se haya transmitido a través de, por ejemplo, las manifestaciones y también, o sea, hay una población importante que se manifiesta, lo veíamos en la encuesta, 3 de cada 10 personas se manifestó, asistió a una marcha y tocó la cacerola, digamos, después del 18 de octubre. Y claro, sigue habiendo una mayoría importante que no lo hizo y claro, y eso no significa tampoco que no adhiera a la movilización, sino que también estamos de acuerdo más o menos que estos son los problemas importantes, estamos de acuerdo que muchas de estas personas sufren estos problemas y también como una forma de empatizar con eso es expresar la existencia de estos problemas, pero de nuevo, en la situación más cotidiana, en los hogares de las personas, sigue habiendo mucha satisfacción, sigue siendo, independiente de que, como también registrábamos en la encuesta, se produjeron tensiones dentro de la familia a partir de, y lo vimos en padre e hijo, claro. Exacto, bueno, que lo veíamos cotidianamente, ¿no es cierto?, que discutíamos y escuchábamos esta cosa de que habían discusiones entre padre e hijo, donde el padre no quería que los hijos fueran a la marcha, y ese tipo de cosas, y eso también es independiente de eso, las relaciones con los hijos estaban bien y en general 8 de 10 declaraba que estaba muy satisfecho con las relaciones con sus hijos. Pero así todos se pelean. ¿Cómo lo ves tú esta aparente contradicción en algunos indicadores? Lo que pasa es que la contradicción entre el bienestar subjetivo y el malestar público ha existido en Chile desde hace mucho tiempo. De hecho, ya está súper probado a través de otras encuestas también, por ejemplo, cómo yo evalúo a mi banco versus los bancos, cómo evalúo incluso a mi diputado versus los políticos, o a mi AFP. A mi AFP versus las AFPs, a los sacerdotes o a la iglesia y al sacerdote del cual yo voy a la iglesia. Entonces, esa diferencia viene existiendo hace mucho tiempo. Ahora, nosotros efectivamente, producto de ese tema, en este estudio cualitativo que hicimos después del 18 de octubre, tratamos de tratar de entenderlo bien. ¿Qué es lo que significa cuando una persona responde que está feliz con su vida? El CEP no hizo la pregunta en esta medición, pero sí lo había hecho antes. En octubre del 2018, en la encuesta del CEP, el 80% estaba feliz con su vida y eran 20 puntos más que en el 98. Entonces, sí, espérate, si estamos todos felices, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo esto que son 30 años, claro, digamos, exacto. de Entonces, nosotros lo tratamos de entender en un estudio cualitativo que hicimos las semanas previas, o sea, las semanas posteriores al 18 de octubre, y es interesante
cómo lo explica la gente. La gente lo explica así, mira, si tú me preguntas si yo estoy satisfecho o no con mi vida, te voy a responder que sí. ¿Por qué? Aparecen todas las dimensiones más bien individuales. Porque fui al cine con mi pololo, porque me saqué una buena nota, porque me junté con mi papá y pude tener una rica comida, porque me fue bien la pega, me felicitaron, etc. Dimensiones individuales. Pero al mismo tiempo, esa misma persona te dice, pero ¿sabéis qué? Hace 7 años que no me puedo operar porque no tengo plata. Porque mi mamá se acaba de jubilar y recibe una pensión que considera miserable. Le tengo que no alcanza. Entonces, de alguna manera, las dimensiones públicas de tu vida, lo que uno las hace es que, dice la gente, quedan guardadas y reprimidas. Y se empiezan a acumular hasta que algo las hace aparecer. En este caso, 30 pesos, el quiebre, ¿cierto?, del metro, y se genera en el fondo esta explosión de malestar que está asociado a temas públicos, no a dimensiones privadas. Quiero poner otro tema, al tiro Silvia. El tema de los políticos en general, ¿no? Está bien, sabemos que el 2% dice que es la clase política. Pero cuando los miramos uno por uno, individualmente, nos damos cuenta que a algunos les va peor que a otros. Todos bajan, todos caen. Sigue estando Joaquín Lavín entre los que menos cae, si tú quieres. Pero, ¿hay algún patrón que ustedes identifiquen en los políticos que les va peor o les va mejor? Algunos, porque algunos bajan, otros no bajan, otros se mantienen en medio, ¿no?, de este valle de lágrimas para los políticos que ha sido en general las encuestas, digamos? Sí, al menos en lo que mostrábamos en la encuesta CEP que presentamos esta semana, todos caen, y todos caen sin excepción. La diferencia es que hay unos que caen mucho, estamos más de 20 puntos porcentuales respecto de la medición de mayo, otros que caen 10 puntos, otros que caen 5 puntos, pero todos caen. Lo que en algún sentido y no olvidemos una cosa, que también es un dato interesante relacionado con las evaluaciones, que la misma encuesta CEP revelaba que un 50% de nuestros encuestados se sentía enojado, muy enojado, o bastante enojado con la situación actual del país. Entonces es evidente de que en ese contexto, donde esas son las emociones que predominan, las evaluaciones van a salir mal. ¿Y a quiénes les va peor y a quiénes les va...? O sea, ¿quiénes son a los que más castigan? ¿A los más rudos, a los más complicados? Yo lo que creo es que los más castigados, al menos en nuestra encuesta, y en general la escala del CEP es un poquito distinta, pero tiene el mismo comportamiento. O sea, Joaquín Lavín es el mejor evaluado, con una brecha significativa sobre el que lo sigue, después está Sharp en segundo lugar. O sea, primero detectamos a los alcaldes les va mejor que al resto. O sea, hoy día hay un cambio, hay un giro por el tipo de liderazgo producto de la crisis. Si después de la elección presidencial estábamos valorando autoridad, capacidad, liderazgo, echarle para adelante, hoy día lo que estamos buscando los chilenos, cercanía, conexión, empatía, y la ideología los problemas concretos. ¿No? Y la ideología no importa nada. Porque Lavín y Sharp, Lavín primero y Sharp segundo, uno dice, bueno... Eduardo, cuando tú vayas un focus a propósito de los jóvenes y tú le preguntáis por qué van a votar en la próxima elección presidencial, la respuesta es, mira, ¿sabes que estoy entre Lavín y Jadwe? Y uno queda así como, ¿what? Claro. Lavín y Jadwe, UDI, PC. Y entonces te preguntáis, ¿por qué? Bueno, son dos alcaldes con ideas innovadoras, cercanos. O sea, aquí la izquierda y la derecha para ellos no sirve nada. Entonces, ahí tenía un primer grupo, los alcaldes. ¿A quiénes les ha ido peor? Yo creo a la política de los 90. O sea, toda la clase política que de alguna manera ha dominado el ciclo de los 90 y la transición hasta ahora, en general son los que han caído de forma más significativa, y luego también han caído mucho los más polarizadores. Y eso a propósito de lo que decía Max, efectivamente. O sea, los actores más polarizantes también se vieron muy castigados. Y les va peor. Silvia. Sí, yo les quería preguntar que las encuestas capturan datos que pueden explicar las consecuencias o las causas. Y es difícil distinguir, o sea, estos, por ejemplo, 50% enojados, no sabemos si estaban enojados antes o están enojados ahora por el nivel de violencia y destrucción. Lo sabemos si es que la pregunta tiene comparación. Claro, podríamos saberlo, pero... Nosotros preguntamos esto, cómo se sentían al inicio de la crisis, y había un 46% que se sentía muy o bastante enojado, y después les preguntábamos cómo se siente ahora, en el momento en que hicimos la encuesta, y un 50% decía que se sentía bastante muy enojado. No cambió el sentimiento. No ha pasado el sentimiento. Lo que yo le quería preguntar es lo siguiente, en la encuesta Bicentenario, que el terreno terminó el 18 o 17 de septiembre, sí. Uno de los parámetros que muestra que es una diferencia muy grande con el año anterior es la caída en la meritocracia. Es decir, la gente cree que no se puede surgir en la vida, o mucha menos gente cree que se puede surgir en la vida a partir del propio esfuerzo, y por lo tanto ponen mucho más esperanza en el rol del Estado, y justamente lo que vemos es un Estado que no tiene legitimidad. Ni capacidad, parece. Ni capacidad, ¿verdad? Y hemos visto los niveles de pituto, de ineficiencia. ¿Qué elementos ven ustedes en todas las encuestas que han visto que sería una causa gatillante que
que no esté antes, porque el nivel de satisfacción estaba antes, el nivel de enojo con los políticos estaba antes, pero esto es algo que aparece muy pronunciado en esa encuesta. ¿Qué ven ustedes, qué elementos ven ustedes que es algo distinto y que puede permitir explicar este estallido? Sí, y además es interesante porque esto son percepciones a lo que tú te refieres, y lo que vemos en los datos más duros, en los datos llamémosles objetivos, es que hay mucha movilidad social. De hecho, tenemos... y claro, muchas veces uno dice esa movilidad no alcanza a llegar a los deciles, al decil de más alto ingreso, pero sí hay mucha movilidad en el resto de los deciles. Entonces, eso primero como importante. Segundo, que las personas reconocen que están mucho mejor que sus padres, y eso es ampliamente reconocido, y eso pasa incluso hoy día. Ahora, claro, vemos que la población que tiende a manifestarse en las calles son los más jóvenes, que obviamente no tienen esos niveles de comparación porque a ellos no les tocó vivir las precariedades que habían en el Chile antes de la dictadura. Entonces, ¿cómo esas dos cosas conviven? Por un lado, una percepción negativa que, como ustedes bien dicen, está bien asociada a los pitutos y los contactos que predominan tanto en el sector público como en el sector privado. Y por otro lado, y obviamente eso influye mucho en esas percepciones, pero al mismo tiempo existen datos objetivos de cómo la población chilena ha avanzado en esas dimensiones. Entonces, ahí hay una disociación que también es importante registrar para no quedar con una sensación de que aquí no pasa nada y que la movilidad no existe. Max Colodro. Cuando tú has tenido 3 meses de apoyo muy mayoritario en la población a las movilizaciones, ¿cómo te explicas que los políticos, los sectores políticos que están más cerca del respaldo a las movilizaciones, los que han sido más incondicionales de las movilizaciones, caigan y les esté yendo igual de mal que aquellos que han sido críticos de las movilizaciones? Me refiero, por ejemplo, me sorprendió mucho lo de Boric en la encuesta, Camila Vallejo, la izquierda más tradicional, más dura, que ha estado de alguna manera... Que se cuadraron con la calle y dijeron, por aquí yo me voy. Exactamente, han sido como los que han estado ahí al pie del cañón apoyando todo el movimiento, todas las expresiones del movimiento, sin atreverse a cuestionar absolutamente nada, y sin embargo terminan cayendo igual. Sí. Insisto en el dato que a mí me parece fundamental para entender la opinión negativa que en general registramos en esta encuesta. Hay un porcentaje muy elevado de personas que está enojada, y esta crisis es mucho anti-establishment, anti-élite. Y ellos siguen siendo parte del problema, independiente de que trataron de subirse arriba de esto, pareciera que no les resulta, porque de nuevo, ellos son parte del problema en esta visión de que... de credibilidad al final. Exacto, porque son políticos, porque sabemos que las personas que pertenecen a partidos políticos no hay confianza en ellas, y llevan mucho tiempo o algún tiempo gobernando, siendo parte del Congreso, y no han contribuido a resolver los problemas. Déjame, yo quiero decir algo. Esta es una movilización del pueblo contra la política. Y digo del pueblo porque hoy día el concepto de clase media, del cual estábamos todos arriba de la pelota y todos nos sentimos de clase media, hoy día en el lenguaje ha comenzado a desaparecer y resurge con mucha fuerza la palabra pueblo. Porque la gente de clase media no se siente clase media, se siente... No, la gente de clase media se siente clase media y los ricos se sienten de clase media, todos nos sentimos de clase media, pero ahora todos esos nos convertimos en el pueblo, y esta es una revolución del pueblo contra la política. Y contra las élites. Y contra la élite también. Creo que la empresa y las marcas han quedado un poco fuera, especialmente contra la política, pero es del pueblo, entonces es nuestra, es de la calle. Y cualquiera que trate de apoderarse de esa movilización va a ser significativamente castigado, que creo que es lo que especialmente pasó con el Frente Amplio, que hubo un intento de encauzarla, de hacer suyas los ideales de la calle, de apropiarse, y eso efectivamente provocó un castigo muy significativo. O sea, perdón, incluso los dirigentes que venían del movimiento estudiantil. No, especialmente. Claro. O sea, en nuestra encuesta, Gabriel Boric, Giorgio Jackson están en sus niveles de aprobación más bajos desde que nosotros los medimos de forma mensual, que partimos en el 2018, digamos. Oye, una pregunta para los dos. ¿Esto tiene comparación con lo que está pasando en otras partes del mundo? Fíjense que antes de ir al aire, fuera de micrófono, hablábamos, a propósito de este viaje de Silvia, de que están pasando cosas muy parecidas en distintas partes del mundo. La opinión pública, y ustedes son especialistas en opinión pública, ¿está reaccionando de esa misma manera? ¿Estos números que vemos aquí en Chile son comparables con los números que se ven en otras partes?
Yo diría que son especialmente malos. De hecho, nosotros... Peores, quizás. Sí, claro. O sea, el año 2015, me acuerdo cuando estábamos mirando esto con más detalle, el tema de la confianza en las instituciones, veíamos que la confianza en la institución era baja en Chile, pero no era tan diferente de la confianza que había en Alemania o la que había en Estados Unidos, en general en el mundo desarrollado. Y en general siempre se pensó que aquí no había un gran problema porque más allá de que había mucha insatisfacción con la democracia y había mucha desconfianza en las instituciones, la valoración por la democracia subía y no paraba de subir, entonces nunca se vio como un peligro que hubiera una crisis institucional. Ahora, ¿qué pasó? Que después del 2015 empezamos con los casos de los bastiones de la confianza institucional, Carabineros, las Fuerzas Armadas, que siempre lideraban eso, lideraban los rankings de confianza, empezaron con sus investigaciones de eventuales casos de corrupción, de apropiación indebida de fondos estatales y demás, y ahí empezó esto a capotar. Y lo que ha seguido después desde entonces ha sido un declive que en general no tiene comparación digamos, a las democracias más desarrolladas. O sea, yo creo que hay factores comunes en distintas partes del mundo. O sea, la crisis del poder y la crisis de la democracia representativa, bueno, creo que está pasando en todo el mundo, no es una novedad de Chile, digamos. El libro El fin del poder es de hace claro, ya de años y se ha actualizado 8 veces, digamos. Claro. Luego también, por ejemplo, yo creo que los efectos que están generando las redes sociales, especialmente Facebook, Twitter, sobre la comunicación política, tampoco es una novedad en Chile, está pasando en todo el mundo. Entonces, hay ciertos patrones que son comunes, pero yo creo que de nuevo hay también cosas que son muy propias de nuestra idiosincrasia. Ahora, los niveles de aprobación de todos los presidentes del mundo están cayendo, estamos viendo que están rompiendo récords, digamos. Ahora, este 6% del CEP, 10% de nuestra encuesta es el resultado más bajo de un presidente desde el 90, pero pasó lo mismo en Argentina, ha pasado lo mismo en Perú, ha pasado lo mismo en Inglaterra, ha pasado lo mismo, incluso la Angela Merkel tuvo que convivir hace poco con sus niveles mínimos de aprobación. No es un buen momento para los políticos. Así es. Ricardo González del CEP, Roberto Isaacson de CADEM, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en 2020 más que una decisión. Nosotros vamos a ir a un corte breve y volvemos para hablar de pensiones. Ya están con nosotros Joseph Ramos, ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y Cecilia Cifuentes de la Universidad de los Andes. Así es que pensiones y la reforma a la vuelta. ¿Qué es un Estado de Derecho? Estado de Derecho es aquel en el que rige el principio de legalidad en virtud del cual las decisiones que atañen al conjunto de la sociedad se toman a través de leyes. Es el gobierno de las leyes, es decir, el gobierno de normas abstractas y generales que son válidas y vinculantes para todos, y no el gobierno que procede a través de decretos personales o particulares que puedan beneficiar o perjudicar a determinados grupos o individuos de la sociedad. Es también el Estado de Derecho aquel en que rige el principio de separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, poder contralor, cada uno con su ámbito propio de atribuciones, respetando cada uno de ellos las atribuciones de los demás, sin perjuicio de la debida coordinación que existe o debe existir entre esos poderes. Y es también Estado de Derecho, o para que haya Estado de Derecho es también necesario que exista el principio de la pareja titularidad de todos de ciertos derechos que en carácter de fundamentales, irrenunciables e inviolables están reconocidos en las constituciones de los estados democráticos. Y por último, en el Estado de Derecho, todas las personas disponen de garantías procesales y penales para el caso de que, habiendo incurrido en alguna falta o en algún delito, puedan ser juzgados imparcialmente por tribunales independientes. Bien, estamos de vuelta. Ahí estaba Agustín Esquella con esta cápsula de educación cívica que hemos querido poner todos los programas para tratar de entregar un poco de información en este proceso que se está viviendo, ¿no? Y que este año 2020 tiene uno de sus momentos más importantes. Pero también a propósito de esta crisis, el gobierno ha tratado de hacer algo en uno de los temas que aparece en las encuestas como el prioritario de la gente, que tiene que ver con las pensiones. Eso se ha ido instalando de a poco como el gran tema de preocupación ciudadana. ¿Qué hizo el gobierno esta semana? Presentó un proyecto de reforma que
muy a grosso modo, voy a decir solamente algunos de sus pilares: 6% de aumento de la cotización, 3% para cuentas individuales, 3% para reparto, solidaridad, como ustedes quieran ponerlo, que nadie quede por debajo de la línea de la pobreza y que nadie que haya cotizado durante 30 años tenga menos del ingreso mínimo, para contar algunos de los pilares. Yo ya les había anunciado que estaba aquí ya en el estudio dos economistas invitados para tocar este tema. Estamos con Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes. Cecilia, gracias por aceptar la invitación. No, gracias, buenas Eduardo. noches, Feliz. Y buenas noches. Hola, Y estamos con Joe Ramos, ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y también, por supuesto, uno de las figuras claves de la Comisión Nacional de Productividad. Joe Ramos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gusto estar acá. Buenas noches. Lo primero, me gustaría que cada uno brevemente, su primera impresión sobre este proyecto de reforma que ha presentado el gobierno. Cecilia. Mira, yo me voy a tomar la libertad de retroceder un poco y explicar de alguna manera por qué hemos llegado a esta situación. Y esto es algo que no es solo de este gobierno, esto lleva muchos gobiernos atrás, y lo que ha faltado es decirle la verdad a la gente. ¿Y cuál es esa verdad? Y me hace acordar de una frase de una canción de Serrat que me gusta mucho, que dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿Cuál es esta verdad? Que vivimos mucho más tiempo de cuando se creó este sistema, son cerca de 8 años más, y nunca se ha dicho que si vivimos más tiempo y trabajamos la misma cantidad de años, somos todos más pobres, porque tenemos que repartir el mismo ingreso en más años. Y mientras esa realidad no sea evidente, vamos a tener un problema. Si no se le explica a la gente que tiene que repartir ese ingreso de su vida laboral en más años, y por lo tanto lo que le toca para cada año de vida pasiva en menos, no vamos a resolver nunca el problema. Y yo me imagino que para nuestra generación la situación es bien angustiante, porque además de mantener a nuestros hijos, estamos teniendo que hacernos cargo de nuestros padres que tienen jubilaciones bajas. Entonces es razonable que la demanda de las personas sea: quiero que alguien me ayude en esto, porque se me está haciendo muy pesada la carga. Y en ese sentido, el proyecto del gobierno, ¿qué te parece? Es que ahí está el problema, porque es como un engaño en el fondo, porque de alguna manera el proyecto le dice no se preocupe, la vamos a ayudar y vamos a hacer un reparto, y lo que falta decir es que entonces lo va a pagar usted mismo. Porque ¿qué es lo que es el reparto? Que van a hacer a todos los trabajadores activos. Se dice que es de cargo del empleador, pero finalmente esto lo termina pagando igual el trabajador. Y el problema de hacerlo de esta forma, que además de ser de alguna manera un engaño, porque lo va a pagar usted de todas maneras, lo va a pagar a través de su cotización previsional, es que tiene efectos macroeconómicos negativos. Esto desincentiva la contratación, incentiva la formalidad, incentiva a cotizar por el mínimo, o sea, genera una serie de incentivos perversos. Entonces, a mí me gustaría que esto partiera por decir: tenemos un problema, lo tiene el mundo entero, necesitamos trabajar más tiempo y necesitamos ahorrar más. Y no hay otra solución, no hay magia en esto, y de alguna manera los políticos han sido incapaces de decirle y explicarle a la gente el problema que tenemos. Y están buscando soluciones que generan en general efectos negativos por simplemente no decir: la verdad que no queda otra, vivimos más tiempo, tenemos que trabajar más tiempo y tenemos que ahorrar más. Pero el hecho de ahorrar más, perdona Max, pero si vamos a aumentar en 6 puntos más la cotización, eso es ahorrar más. ¿Le parece mal a usted eso? Pero si le parece, vamos con la opinión, la primera pincelada de Joseph Ramos, y luego vamos es relativamente positivo, aunque crítico también, del proyecto. Considero que el pecado original, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuánto va a ser la pensión con el proyecto de ley que sea? Discrepo con Cecilia en el sentido que creo que el pecado original es la cotización de 10%, porque uno tiene que ser un imbécil si no sabe que la expectativa de vida va a aumentar en el tiempo. O sea, eso es algo que se sabía en 1980. Entonces, hacerlo 10%, uno tiene hoy día lo que se llama la tasa de reemplazo de 40%. O sea, si tú ganas 500 lucas, de verdad tu pensión en promedio va a ser 200. La promesa tácita era 70. Este proyecto, lo que pasa, ahora apliquemos los criterios de Cecilia, que tiene razón. La expectativa de vida no va a quedarse donde está, va a seguir subiendo. Entonces no podemos hacerlo como está ahora. Segundo lugar, la rentabilidad de los fondos no va a ser nunca lo que fue en el pasado. Tiene cada vez más a ser lo que son la bolsa internacional. Baja la tasa de interés. Y tercero, las tasas de interés están muy bajas. Por consiguiente,
la tasa de reemplazo hoy día que es 40. Si uno no hace nada, sería como 30. Tú lo subes 60%, que es lo que este proyecto hace, y subiría de 30 a cerca de 50%. Muy insuficiente. Nadie ha estado hablando de eso, de oposición o gobierno. Y yo creo que ese es el tema central. O sea, debo decir que la OCDE es 20. En Chile era 20 antes, o 21, según la caja en que uno estaba. La cotización. Entonces, ese es un tema. Donde hay un segundo problema, naturalmente, que eso, el monto total de recursos, eso podría teóricamente arreglárselo para la gente que está por jubilar. Es decir, si hubiéramos tenido la cotización de 20%, la tasa de reemplazo hoy sería 80% y no habría tema sobre pensiones. Eso es el pecado original, creo. Pero el segundo problema es que ese promedio esconde mucha variación. En el pasado, si cotizaban menos de 10 años, recibían nada. Cero. No, eso ahora reciben una pensión trivial. Y entonces el tema es, no podemos solo dar toda la cotización a los que van a hacer futuro, porque ¿qué hacemos con los presentes? Es fácil decir, bueno, saquémoslo de los impuestos. Hoy leí a Augusto Iglesias decir ayer en el que Mercurio, 2.400, 2.800 millones de dólares es lo que es el 3 puntos. Realmente, encima del aumento de impuestos que cada vez vamos a subirlo en eso, porque eso es lo que se tendría que hacer. Entonces, creo que el reparto, estos 3 puntos, es, o sea, si es 3, si es 2, si es 4, no me voy a cortar las venas sobre ese tema, o sea, puedo discutir y hacer muchas cosas, pero claramente uno de los temas es que parte de esa cotización tiene que ser por las actuales. Por último, hay otro tema, ¿y a quién se lo doy? Colodro ganó poco, Cecilia ganó más, o no, ganan lo mismo, tú 500, tú 500. Pero él fue informal, no cotizó. Tú fuiste formal y sí cotizaste. Los dos reciben, tú recibes, qué sé yo, 200 lucas, él recibió 150. ¿A quién le vamos a dar estos nuevos fondos? ¿Al que tiene menor pensión? O al que fue más ordenado y el que ahorró más. Y ahí hay un tema de fondo que se tiene que decidir, que el gobierno ha optado por la fórmula de privilegiar gente que haya cotizado, que si 8 años, creo que si es una mujer, 10 años es hombre, y que va a ir creciendo en el tiempo, que a mí personalmente me parece razonable. Silvia, tú ibas a hacer una observación a Cecilia. Sí, no, yo quería decirle simplemente que tenemos que ahorrar más y resulta que el proyecto propone ahorrar 6 puntos más, que es bastante. Lo que yo le quería preguntar a los dos invitados... Pero sería 3 puntos más nomás, en el fondo. Bueno, 3 puntos más para algunos y 3 puntos para... y otros recibirán... No, es 6. Ella tiene toda la razón, o sea, es 6. Claro, pero que van a ahorro, pero no va directo a... 3 van a ahorro personal. El empleador va a poner 6. Y algunos van a recibir probablemente 4, y otros van a recibir 2 o 1, y algunos seguramente ninguno. Lo que yo les quería preguntar es lo siguiente. En Chile, el promedio de pensiones en Chile, la mediana, está en 259.000 pesos. El percentil 80, siendo generosa, está cerca de 500.000 pesos. Entonces vamos a ser solidarios con personas que tienen hoy día una pensión de 500.000 pesos, que también puede que no reciban, efectivamente, para beneficiar a gente que tiene pensiones de 200.000, ¿verdad? Pero es un problema para todos. ¿No creen ustedes que sería mejor como lo hace la OCDE, que es con impuestos generales? Y acá les doy solamente un dato. En la OCDE se gastan cerca de entre 6 y 11 puntos del PIB en pensiones. ¿Y acá? En Chile hoy día, 0,8% del PIB, y con esto llegaríamos a 1,2%. Con la reforma actual. No, con el proyecto esta de reforma, gobierno. O sea, como gasto de gobierno sí, pero se va a estar destinando más por este reparto que se crea. Exacto, sí, con el reparto, pero estamos hablando de una diferencia, los otros tienen mínimo 6 y llegan hasta 11 puntos del PIB. Pero de todas maneras estamos muy, muy por debajo y lo hacen con impuestos generales, porque cuando se hace con impuestos, cuando se hace con pensiones, la gente más rica no paga. Eso lo sabemos. Con impuestos, Cecilia, aquí la comparación no es muy exacta, porque efectivamente en la mayoría de los países de la OCDE tienen en general sistemas de reparto, en que el que recauda es el fisco, y eso es impuesto en el fondo, se cobra como impuesto, por eso se llega a esas cifras tan altas. En Chile tenemos un sistema de capitalización, por eso el aporte del Estado es más bajo. Ahora, si tú me preguntas por estos 3 puntos que van a ir a reparto,
Yo creo que es preferible, y aquí tendríamos que ver qué impuestos subimos. Yo creo que hay espacios para ahorros de gasto. Yo creo que es preferible con impuestos generales, porque este impuesto que vamos a poner es un impuesto al trabajo formal. O sea, va a pagar el impuesto un grupo de los trabajadores, no todos, y además con tope imponible. O sea, las personas de más altos ingresos van a poner una proporción menor del impuesto. Entonces me parece que la forma que... Esto es un impuesto igual, pero es un impuesto tremendamente ineficiente. Entonces, frente a este impuesto, siempre los impuestos tienen efectos negativos, pero este yo creo que tiene efectos más negativos que los impuestos generales, que por último son más progresivos. Entonces yo creo que es preferible con impuestos generales. Ahora, primero me parece que al nivel que estamos haciendo, que ya estamos subiendo los impuestos por la otra reforma tributaria para financiar la mejoría del pilar solidario, aquí lo que uno esperaría es que el Estado buscara espacios de eficiencia. Y en eso está comprometido el ministro, y a mí me parece muy bueno, y creo que espacios hay suficiente como para recaudar esos 2.000 millones de dólares. Yo he hecho algunos cálculos comparando Chile con Australia, por ejemplo, en términos de eficiencia, y si lográramos la eficiencia del Estado que tiene Australia, eso nos permitiría ahorrar más o menos lo que cuesta esta mejoría a la clase media, más o menos eso del orden de número, alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que la forma en que se está financiando es mucho peor que impuestos generales. ¿Yo? Bueno, es muy simple. O sea, yo estoy en teoría completamente de acuerdo que debería ser mejor tributación general. Lo que pasa es que estamos yo digo, ¿ustedes creen que después del aumento de la reforma tributaria que acaba de aprobarse, se va a aumentar el impuesto de nuevo por un monto similar? Yo no veo eso. Entonces, Cecilia habla... O sea, Sebastián Piñera fue elegido una administración anterior donde iba a reducir los gastos. O sea, ese ha sido un discurso... Yo estoy seguro que hay ineficiencia en este estado, en todos los estados del mundo, pero es un saludo a la bandera, al no ser que uno identifique este y se logre eso para el financiamiento. Yo creo que en este momento la cotización es el mal menor. Max. No, que yo lo digo al tiro. En el subsidio al diésel lo gastamos 1.600 millones de dólares, y en renta presunta atribuida, siempre se me confunden, 400 millones de dólares. Ahí tenemos 2.000 millones de dólares que podríamos poner al tiro para pensiones. ¿Y tú has pensado en los camioneros? Bueno, pero es que los que te paran en el país. Tenemos captura política entonces de grupos poderosos, ricos, que al final terminan perjudicando a las clases medias. Oye, yo estoy feliz en que, o sea, hay enorme cantidad de, además, exenciones que podrían eliminarse. Creo que el impuesto al diésel entre una de las cosas que se puede hacer, pero si hay consenso en el Congreso para eso, feliz. El problema es que políticamente parece ya una reforma presentada, y una reforma que da la sensación de que tiene bastante apoyo político. Si da la sensación que esto ya no es el punto de partida, sino que es el punto de llegada después de que conversaron los distintos sectores políticos. ¿Puedo hacer una acotación? Porque esto además hay que sumarlo con que hace pocos días atrás el director de presupuesto nos dijo que la caída del crecimiento nos iba a costar 3.000 millones de dólares. Entonces, si uno está hablando de cómo recaudamos, me parece que lo más relevante ahora es lograr que el país vuelva a crecer. Si logramos crecer de nuevo, ahí están los recursos que necesitaríamos. El problema es que le estamos pegando al crecimiento con esta reforma, con la reforma tributaria, porque se desincentiva la demanda por trabajo, se desincentiva la inversión, son más costos laborales. Entonces, ojalá le volviéramos a poner un poquito de prioridad al crecimiento, porque... Max. Yo también quiero hacer un punto político. Ayer me sorprendió mucho la encuesta de la UDD, de la Universidad del Desarrollo, que sale publicada en el Mercurio, en el titular, en un contexto donde estamos hablando de desigualdad, de alguna manera hacer un esfuerzo de solidaridad mayor. El 60% de los chilenos quiere que el 6% completo se vaya a sus cuentas individuales y no quiere hacer ningún esfuerzo de solidaridad. Entonces mi pregunta es, bueno, aquí hay una realidad política de la cual tarde o temprano nos vamos a tener, de la cual esta reforma o cualquier otra va a tener finalmente que hacerse cargo. Así es, o sea, y al final esa solidaridad de alguna manera se está dando igual a través de que los hijos ayudan a sus padres jubilados, y de hecho, claro, como decía Silvia, las cifras de las pensiones son muy bajas, pero hay que darse cuenta también que si vamos a los datos de la CACEN, los índices de pobreza de los adultos mayores en Chile son mucho más bajos que la pobreza en los niños, y de hecho los adultos mayores son los que tienen los menores índices de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que tienen otras fuentes de ingreso adicional a las pensiones. Entonces, aquí además, yo sé que hay una demanda ciudadana muy fuerte, pero si uno se va a lo que es realmente prioritario, los niños son mucho más prioritarios que los adultos mayores. Esto es políticamente incorrecto, yo lo sé, pero son los datos. O sea, estamos destinando recursos al sector menos pobre de Chile, de acuerdo a los datos de la CACEN. O sea, que la vara está muy baja.
yo no estoy en Chile hoy día, el tema no es pobreza. Es vivir muy austeramente. O sea, la línea de pobreza, que tú dices, estar sobre la línea de pobreza, y tiene toda la razón, pero estar sobre 165.000 pesos por persona, no, o sea, yo creo que Chile, que considera un país de medio, la gente aspira a más. Y entonces no basta decir que no es pobre, así que no va a ser prioritario. Yo creo que el tema de las tasas de reemplazo tan bajo fue un mal diseño desde el día 1. Y eso amerita ser corregido, y la fórmula esencial va una mayor cotización. El tema de reparto, debo decir, hay un argumento que en esta mesa no se le ha contado. Hay personas que simplemente le hace asco el sistema de capitalización individual. O la AFP. O sea que quieren reparto como filosofía, ya no si es más eficiente o menos eficiente que impuestos generales, sencillamente como filosofía quieren eso. Yo personalmente no soy de ese grupo, pero hay que reconocer... Y como filosofía, un 60% del país quiere que todo el aporte nuevo vaya a sus cuentas individuales. Bueno, pero también hay algo... el 51% según la encuesta Academ que estábamos mostrando recién en pantalla. Todo el mundo quiere que la plata sea para mí. Y que si hay solidaridad, que lo pague otro. Digamos. El que sea más rico que yo. Y que trabaje menos horas, pero siempre ganando lo mismo. O sea, ese tipo de consideración es demasiado fácil. Nosotros tendríamos que cuestionar ese tipo de afirmación. Ahora, el tema de la AFP, que otra línea roja, ¿no? Lo ha dicho el gobierno también, ni un peso más para la AFP, que se instaló como una especie de mantra ya, ¿no? Como de eslogan, ni un peso más para la AFP. Pese a que todo el mundo concuerda en que la AFP como administradora de fondos no lo han hecho mal, o sea, han logrado hacer crecer los fondos de todos nosotros los que finalmente cotizamos, pero hay un tema con la AFP. Ahora, hay otra controversia que algunos dicen que el proyecto del gobierno no toca a la AFP y otros dicen que no solo las toca, sino que con el tiempo las va a terminar extinguiendo. ¿Qué crees tú, Cecilia, con respecto a la AFP y la reforma? O sea, hay algunas disposiciones de temas de la industria que a mí me parecen razonables. El tema, por ejemplo, de las comisiones respecto a los activos que las administradoras invierten en Chile, que no paguen doble comisión en eso, porque para eso tienen equipos de inversión. Distinto es con las inversiones que hacen afuera. Me parece también este tema que es bien menor, pero me hubiera gustado que hubiera salido de parte de las propias AFP, este tema que paguen la cuota mortuoria de aquellos jubilados que fallecen que no tienen la plata para el funeral. Claro, porque eso lo tienen los del Pilar Solidario. O sea, es un grupo, la verdad que menor. Qué lástima que esto no haya salido automáticamente de ella. Pero hay otros temas que a mí me parecen bien complejos. Por ejemplo, este tema que devuelvan comisiones cuando la rentabilidad es negativa, porque genera unos incentivos bien negativos. De partida, por ejemplo, esto no corre para el fondo A. Entonces, incentiva a que los trabajadores no inviertan en ese fondo, siendo que para un trabajador joven es la mejor decisión el fondo A. Pero como van a decir, no, en este caso, si la AFP pierde, a ti no te van a devolver, se van a ir a otros fondos menos riesgosos. Eso por parte de los cotizantes. Y por parte de las AFP, a correr el menor riesgo posible con tal de no caer en eso. Entonces, ahí lo que estamos haciendo, que es un tema que es súper relevante en la pensión, que es maximizar los retornos, lo estamos castigando. Entonces, ¿Cómo trata Joe a la AFP? Mire, yo creo que las AFP han hecho muy buen trabajo en rentabilidad y eso, entonces, que no administren este otro es una manera de golpearlos que a mí me parece poco eficiente, pero bueno, políticamente parece que es necesario. Hubo una propuesta, o sea, yo creo que las AFP tienen insuficiente competencia y la reforma Bachelet 1 introdujo competencia creando la licitación de la cartera de los nuevos. Exacto. Porque crear una nueva AFP, tú no puedes ir robando de cada uno por uno porque es carísimo. Entonces, esto es, tomas 400.000 que vienen 2 años y los consigues. Pero hubo una propuesta en la Comisión Marcel que no se hizo, que fue recogido por la Comisión Bravo, no solo por el grupo B, que era más reparto, sino por el grupo más conservador, el grupo A, o sea, el grupo A y B. ¿Y cuál era eso? Licitar parte de la cartera antigua. Si tú hicieras eso, rápidamente las comisiones de la AFP van a bajar. Por competencia directa. Por esa competencia. Digamos, esa es la manera, a mi modo de ver, más eficiente y directa
y justa para actuar. Y eso no está en el debate. Me parece que está en la Comisión Bravo, en el grupo A y B, y en la Comisión Marcel antes, y no lo escucho. Esa habría sido una manera. En los pocos minutos que nos quedan, el segundo tema, y era una de las razones también por las que nos interesaba tener a Joe esta noche acá, es que tiene que ver con la salud, ¿no? Pensiones, primera preocupación, salud, segunda preocupación. Nosotros sabemos que la Comisión Nacional de Productividad está sacando un informe, acaba de sacarlo, y que tú tienes la primicia que nos puede explicar, a ver, mira, qué es lo que trae esto. El tema tiene que ver con las cirugías no auge. O sea, eso es donde las listas de espera son gordas. Gordas quiere decir del orden de un año, en promedio hay algunas veces 600 días, algunas veces algunos hospitales. Entonces ese es el problema. Y lo que hemos encontrado es que tenemos la capacidad instalada para atender eso de sobras. ¿Qué es lo que encontró? En primer lugar, en Chile solo se programan cirugías de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a viernes. Todo esto se hacen las resonancias y todo lo demás en esos horarios. Estamos hablando del sistema público, hospitales. Esto es solo el sistema público. Y uno dice, ¿por qué no están trabajando al menos de 8 a 8? O tal vez sábados también. Peor aún, de 8 a 5 se ocupa el 53% del tiempo. Se parte 40 minutos tarde, en promedio anual. Y se termina no a las 5, sino a las 3:20 de la tarde y hay una hora de almuerzo. Entonces, el tipo de recomendación... Ahora, hay hospitales en Chile que más que duplican el peor hospital en Chile. O sea, el peor hospital en Chile tiene 1,9 cirugías por pabellón al día, el mejor tiene 4,1. Todo esto, el benchmark británico, por la misma cantidad de horas, es 5,1. Si fuéramos solo al mejor hospital chileno, habrían 120.000 cirugías más al año, 27%, a un costo 7% más. Y si fuéramos al británico, tendríamos 250.000 cirugías más al año, a un costo de $200 millones, 14%. ¿Qué es lo que proponemos? O sea, hay muchas propuestas, pero da la sensación que no puede ser que los enfermeros, los paramédicos, los médicos, todos parten a las 8 y por consiguiente no parten a las 8 para más tarde. Entonces, la propuesta sencilla es tener 2 turnos de paramédicos y enfermeras, uno partiendo antes de las 8, de tal modo que a las 8 esté la cirugía lista para, o sea, la sala de operaciones lista para la cirugía, que terminen a la 1, entre otro grupo a las 12:30, el grupo de la 1 almuerza, el grupo de 12:30 ya vino almorzado y seguimos hasta media hora después. Propuestas de esa naturaleza. Ya, para darle más eficiencia. O darle continuidad, aprovechar las 9 horas. O sea, estamos ocupando 4 horas 45 minutos. Joe, ¿pero usted cree que eso es casualidad? ¿Usted cree que no hay intereses involucrados en eso? Hay intereses involucrados, pero esto existió, te voy a decir, yo me operé en la posta central en el 2005. Fue la cirugía más rentable del mundo, felizmente fue un tumor benigno. Y yo estaba en la Facultad de Economía. Mi oncólogo me dijo, ven para acá porque yo te aseguro lo mejor que hay, pero te opero donde quieras, pero es más cómodo. Yo, chuta, esto es verdaderamente ambulatorio. Fui caminando allá y fui caminando. Entré a las 2:30. No volaba una mosca. Doctor, ¿cómo es esto? O sea, no, bueno, es que se opera hasta las 2. ¿Y por qué eso? Bueno, sabes, los médicos tienen que irse a consulta. Yo decía, bueno, pero oiga, ¿y el médico que operara en la tarde no puede atender consultas en la mañana? No me vaya a decir que entre los viejitos, las mamás, las guaguas, no hay mercado. Pero es porque los médicos en el fondo no... Sí. No, pero se puede hacer. Hay hospitales que lo han logrado. Les digo, hay hospitales con bastante buen desempeño, casi comparable con los internacionales. Esto conversa con la reforma FONASA que estaba proponiendo el gobierno, ¿no? Cecilia, ¿tú cómo ves el tema de esta reforma, digamos, donde de hecho uno de las áreas más complejas y más controvertidas tiene que ver con esto de que las listas de espera, o cuando el sistema público no logra solucionar, vayan al sector privado, y eso es lo que no le gusta a la izquierda, ¿no?
Bueno, yo no he estudiado mucho el tema de salud, pero bueno, lo que hice yo demuestra un poco esto que hablábamos antes de la eficiencia del Estado. Está más que probado que esos problemas de gestión y de eficiencia son muy marcados en el sector salud. Hay varios incentivos mal puestos que comentábamos antes respecto a los incentivos que se ponen a los médicos para que usen eficientemente la infraestructura pública de salud. Y yo creo que la reforma que está planteando el ministro Mañalich va en esa línea. Va en la línea de que esta capacidad instalada que tenemos en salud, que además es de súper buen nivel, eso es lo que yo tengo entendido, en términos de la infraestructura hospitalaria que tiene Chile es muy buena, pero está subutilizada. Y los recursos humanos también, pero está muy subutilizado. Entonces va exactamente en la línea de que podemos hacer más prácticamente con lo mismo, que es lo que demuestra, yo encuentro súper valioso el estudio que hizo la Comisión de Productividad en este tema, porque apunta a uno de los temas claves que tenemos que hacer como país para lograr crecer, que es lo que yo decía antes, y que tiene que ver con la eficiencia del Estado. En el minuto que nos queda, les quiero pedir a cada uno que me diga si está optimista o pesimista respecto a lo que viene para el país y por qué. Yo. Bueno, yo soy de personalidad optimista, pero la verdad es que veo creo que uno tiene que trabajar mucho para ser optimista lo que viene. O sea, el escenario optimista para mí sería que toda la discusión constitucional canalice las energías políticas constructivamente y con eso se reduzca el vandalismo, que para mí es el tema central, debo decir, más que la violencia social. Nadie sabe, o si saben, nos ha mostrado cómo controlarlo sin metralletas, por así decirlo. Y eso, que eso pase, mi esperanza es que eso canalice y que el bloque anterior, esa idea de que la violencia se justifica, que eso vaya disminuyendo. Cecilia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Yobo en términos de la violencia. A mí me parece que es el problema más grave que tenemos y en ese sentido también me cuesta ser optimista porque no he logrado ver hasta ahora desde el mundo político una condena clara a este tema y también que haya alguna respuesta. A ver, ¿y cómo controlamos esto? ¿Cómo se controla la violencia? Claramente tenemos deficiencias en las policías, pero me parece que hasta ahora yo he hecho esta pregunta en muchas partes y todavía no tengo una respuesta clara de cómo controlamos la violencia y preocupa también esto que en tanta gente joven lo vea como un medio válido. Yo creo que mientras eso no cambie, no va a pasar nada. Es preocupante. 11 de la noche, se nos acabó el programa, podríamos seguir, a todos nos gusta la conversación, nos gusta la política, los temas públicos, podríamos seguir toda la noche en esto, pero más bien nos vamos a guardar para el próximo programa que va a ser el último programa de esta temporada, así que los esperamos sin falta el próximo domingo a las 10 de la noche. Gracias Joe Ramos, gracias Cecilia Cifuentes, Max, Silvia y muchas gracias a ustedes, que duerman muy bien. Nos vemos el próximo domingo. Buenas noches.